Bueno, entonces continuamos con el segundo video, en particularidades en neonatología de aves. Vamos a empezar con cada uno de los grupos de aves. Entonces les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces vamos a hablar en este caso de varios grupos. En general vamos a tratar este primer tema como passerines omnívoros. Entonces son animales que dentro de la dieta consumen frutas, semillas, insectos. Entonces podemos tener aquí algunas generalidades que son especies atriciales, entonces necesitan esa alimentación y cuidado parental. En la mayoría de los casos son omnívoros, algunos pueden consumir más frutos, más semillas, otros más insectos, pero que digamos se combinan la dieta. La mayoría de nidos son en forma de copa abierta y aquí tenemos especies como azulejos, sinsontes, mayos, bichofués, sirirí, mirlas. Hay un grupo muy grande que se puede adaptar, digamos, a este tipo de alimentación. Entonces la dieta mayormente requieren mayor proteína en la dieta que cetáceos. Ahorita vamos a ver unos requerimientos nutricionales en comparativos entre estos passerines omnívoros o paseriformes omnívoros con los citácidos. Lo ideal es empezar a alimentarlos suministrarles alimento vivo en ese traspaso de dieta de papilla, empezar a suministrar alimento vivo para que el animal se adapte y empiece a consumirlo por sí solo y pueda hacer una rehabilitación adecuada. Se puede utilizar algún tipo de alimento en el caso de la formulación de la papilla, un tipo de alimento parasitácido, ¿cierto? Que se puede extrapolar el tipo de alimento comercial parasitácidos para estas especies, regulando y aumentando el nivel de proteína animal. Y dentro de los requerimientos especiales, se dice que requiere un 2% de calcio en la dieta. En materia seca para aportar, digamos que la deficiencia que puede tener la papilla. Bueno, en cuanto a la dieta y alimentación, ¿cierto? La dieta y cómo es el proceso de alimentación. Entonces se considera que se les puede dar eh, más o menos de 50 mililitros por kilogramo de peso, que es como la capacidad de Bush, ¿cierto? Es un dato muy general debido a que digamos que son especies, diferentes tamaños y diferentes capacidades del buche, pero digamos que es un dato base para poder alimentarlos. El consumo es el 5% del peso de por ración, ¿cierto? Que es otra forma de calcular esa cantidad de alimento. Lo ideal siempre en las primeras semanas, como la mayoría de estos animales llegan calvos, con los ojos cerrados, dependiendo de toda la alimentación y cuidado parental, o en este caso de la crianza artificial, es alimentar con una papilla. Igual que habíamos hablado con los mamíferos, esta papilla inicialmente puede ser una papilla un poco más líquida, o sea, la base de papilla formulada con los requerimientos, mezclarle líquidos electrolitos para adaptar ese buche o sistema digestivo a esa nueva papilla e irla, digamos, variando hasta llegar a su consistencia, a su fórmula original. Esas papillas de qué pueden estar constituidas o formuladas con cereales, proteínas, fuentes de soya, huevo, frutas, insectos, vitaminas, minerales, todo lo que nos diga la formulación. Eh, Igual, lo que pasaba con algunos mamíferos, cuando vamos a pasar de papilla a otro alimento es hacer una mezcla paulatina, entonces podemos utilizar la papilla, después una mezcla de las frutas que les vamos a dar, pero digamos que un macerado de estas frutas con la misma papilla, después ir quitando la papilla y dejarla el macerado solo de la fruta, después la fruta más grande, la fruta completa, los insectos, y es un cambio paulatino, hasta pasar a la mezcla sólida que dependiendo de la especie puede ser fruta, huevos, pedazos de carne, insectos y suplementos nutricionales. Las raciones, entonces, en especies muy pequeñas y animales muy pequeñas se recomienda cada una 2 horas de 6 a 8 raciones al día, o sea, animales ya sin plumas, completamente calvos, ciegos, con los ojos cerrados, entonces solo necesitan papilla de una alimentación muy seguida porque el gasto energético es muy alto. Después puede ser cada 3 o 4 horas, unas 4 o 5 raciones al día, ya son animales con los ojos abiertos, más emplumados, entonces después de eso puede iniciar, digamos que
una mezcla sólida cuando el animal tiene esas características, y se puede finalizar con unas 2 o 3 raciones al día con la mezcla sólida permanente. Entonces, como ven, se va bajando el número de raciones al día, se puede ir bajando también las cantidades, pero puede ir aumentando la mezcla sólida, entonces se va manteniendo como el nivel de nutrientes. Se puede tener un periodo de alimentación en el caso de animales diurnos de 12 a 14 horas al día. Como les dice, nos podemos adaptar este ejercicio que hicimos en mamíferos de determinar la cantidad y el número de raciones, lo podemos adaptar con estos animales, ¿cierto? Son las mismas características. Y la alimentación normalmente, como ya habíamos visto, con ellos también se adapta utilizar jeringas para suministrar la papilla. A la jeringa se le puede adaptar una especie de sonda que nos permita llegar un poco más abajo en el pico, o si es necesario, de acuerdo a la característica del animal, alimentar directamente en el buche, que nos da seguridad de evitar la broncoaspiración. Cuando van creciendo vamos a utilizar pinzas para darle los pedacitos de fruta, de semillas y de insectos, hasta que el animal empiece a consumir a voluntad el alimento definitivo. Bueno, vamos a hablar de unas especies en particular, ya terminando este tema de passerines omnívoros como grupos muy conocidos. Entonces vamos a hablar de los carpinteros, es una especie atricial, anidan los árboles, el tamaño de unidad de 2 a 5 huevos, la incubación es de 11 a 14 días, como vemos en la imagen, nacen completamente calvos, dependen totalmente de esta alimentación, abandonan el nido a los 30 días. La dieta en ellos puede ser un poco más fuente de proteína porque consumen muchos insectos, entonces la idea es que la papilla tenga más proteína y se les empieza a dar insectos desde que empiezan a emplumarse. Ellos tienen una condición que pasa con los carpinteros y con las tucanetas y los tucanes, que no tienen ese reflejo de pico abierto tan marcado como puede tener un azulejo, un mayo, un sinsonte, un citácido. Entonces, digamos que la alimentación en ellos puede ser un poco más pausada, esperar que ellos asimilen el alimento, ellos consumen el alimento, cierran el pico y a los minuticos vuelven y lo abren, no es tan seguida como otras especies, entonces en ellos digamos que se puede tener un poco más de pausa y paciencia. La temperatura del recinto puede ser de 33, 34 grados en promedio a 40-50% de humedad. Son animales que tienen un crecimiento muy rápido, entonces hay que darle las suficientes nutrientes, pero también hay que tener en cuenta que el animal va a requerir esos insectos para complementar esa dieta, porque alcanzan a las 2 o 3 semanas el peso de un adulto. ¿Qué dietas podemos utilizar con ellos? Entonces, una dieta de passerines omnívoros, que ahorita vamos a ver diferentes recomendaciones de dietas, o una papilla de passerines omnívoros, pero hay que complementarlos con más insectos como tenebrios, zoofodas, grillos, y hacer esas mezclas de papilla de insectos. La idea es hacer esos traspasos o traslados de dietas muy adecuados. El consumo es del 5 a 10% del peso vivo, como él dice, el crecimiento es muy acelerado. Entonces la dieta hay que estar constantemente reformularla, la cantidad y como el aporte de nutrientes, porque en pocas semanas ellos empiezan a emplumar y a crecer. Lo bueno es que empiezan a comer por sí solos muy rápido. La alimentación entonces puede iniciar cada 20 o 30 minutos porque tiene crecimiento acelerado y muchos requerimientos de energía, pero puede ir una alimentación normal cada 2 a cada 3 horas en condiciones pues normales. ¿Qué tipo de elementos se puede utilizar? Una jeringa, una pinza, inicialmente como una jeringa y después con una pinza para darle la fruta o las papillas. Bueno, tucanes o tucanetas, entonces en este caso son especies artificiales, omnívoras, pasa lo mismo que con los carpinteros. La cantidad no tiene ese reflejo tan marcado de alimentación, de pico abierto, entonces digamos que puede ser muy mal pasado la alimentación. Son animales que tienen una nidada de 2 a 4 huevos, incubación de 16 a 18 días. Hay que tener en cuenta, es muy importante, abandonan el nido a las 6 o 7 semanas, entonces más o menos en ese periodo se pueden empezar a pasar de tipo de alimentación. Y la dieta natural debe tener una alta proteína, igual que pasa con los carpinteros, porque en su dieta de animal adulto consume muchos insectos, roedores, aves, reptiles. Entonces esa dieta de papilla es un poco más proteica, se puede llamar como una papilla proteica o una colada proteica, e iniciar con los insectos, que son muy importantes en estos casos. ¿Qué dietas se pueden utilizar? Entonces hay unas recomendaciones del día 1 a 6, la mezcla de papilla, ¿cierto? Con estos alimentos que vemos ahí, una frecuencia de 6 a 90 minutos
de 60 a 90 minutos, o puede ser de cada 1 a 2 horas por 14 horas, consumen de 2 a 4% del peso vivo y utilizar una jeringa o sonda. En el caso de 7 días en adelante, entonces ya podemos empezar con una combinación de papilla y el alimento sólido, que puede ser pedacitos de fruta, de huevo, de carne y sobre todo de insectos. Entonces la frecuencia, digamos que va a ser ya de 6 a 7 veces al día por 12 horas. Y a medida que el animal va creciendo, como hemos visto con otras dietas y otros animales, digamos que las raciones van a ser menos, ¿cierto? A medida que se le da el alimento sólido. Entonces va a pasar de a 5 raciones, a 3 o 4 raciones, hasta pasar a 1, a 2 raciones y ver que el animal ya consume por sí solo. En estas especies hay que tener en cuenta el manejo muy adecuado de hierro. Lo que se debe balancear de hierro son 200 miligramos por kilogramo de alimento. ¿Por qué? Porque son animales que tienden a asimilar muy bien el poco hierro que consumen. Entonces, si uno no tiene en cuenta eso y les da mucho hierro en la alimentación, que lo puede hacer porque se le da de pronto mucha carne, mucho huevo, o otros elementos, les puede dar hemocromatosis. Son animales que carecen de buche, entonces tienden a llenarse rápidamente, entonces por eso el ciclo de llenado vaciado va de 15 minutos, entonces por eso animales que uno los alimenta, digamos, 1 o 2 asistencias y se llenan y al ratico empiezan otra vez a pedir, porque como hay ausencia de buche, no hay ese llenado total y digamos que ese reflejo de llenado que hace que no pidan tan seguido. Bueno, aumentan el peso entre 5 y 15%, o sea, muy acelerado también y se pueden descestar hasta la sexta semana. En las guacharacas, listo, en las guacharacas por ser animales precociales, digamos que no hay una necesidad de una alimentación asistida como tal. Son animales que hay que formular la dieta, muy importante, una papilla también por ser animales omnívoros con una papilla de paserines, pero debe tener mezcla de insectos, frutas, pero no hay necesidad de asistirla. Entonces ellos en este mismo tamaño que vemos en el video, en la imagen, son animales que se les... Entonces, ¿qué dieta les podemos poner en sus recipientes? Una papilla complementada con algún tipo de concentrado que puede ser de algún tipo de galliforme doméstico, frutas, verduras, insectos, pero sobre todo hacer el balance, sobre todo de calcio y fósforo, porque estos animales tienen un crecimiento muy acelerado y tienden a tener enfermedad metabólica del hueso por falta de sol, el metabolismo con la vitamina D, pero sobre todo por no enriquecimiento de la dieta con calcio. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. Bueno, continuamos con el tipo de papillas o elementos que podemos utilizar para estos paserines. Entonces, hay muchas formas de hacer las papillas, sin embargo, hay que tener en cuenta los aportes nutricionales, los requerimientos y el balance de dietas. Entonces, aquí tenemos una papilla que utiliza alimento de gato, claras de huevo, alimento húmedo para gato. Este es un tipo de papilla que tiene mucha proteína, entonces puede utilizarse para especies que consumen más insectos. Aquí tenemos una papilla, digamos que puede ser un poquito también muy proteica porque tiene alimentos para hurones, clara de huevo. Normalmente estas papillas proteicas son dirigidas para animales más insectívoros, puede ser utilizada para los tucanes, para los carpinteros. Las papillas, digamos, más utilizadas para animales no tan insectívoros, entonces podemos utilizar mucho cereal, o sea, fuentes de cereales y proteínas de origen vegetal, alguna fruta como la papaya, vitaminas y minerales, y no tanto utilizando alimentos, digamos, húmedos o concentrados para animales muy carnívoros, en este caso para el tiburones o en el caso de los gatos. Bueno, vamos a continuar con colibrís. Entonces es una especie tricial, tiene una nidada de 2 huevos y una incubación de 12 a 19 días. Es muy importante, abandonan el nido a los 21 días, a las 2 semanas. El destete artificial es a los 19-20 días, entonces digamos que la alimentación con ellos es muy especial porque son animales que normalmente, como vemos en la imagen, el padre o la madre los alimenta directamente casi que en el buche. Entonces cuando son animales muy pequeños, como vemos en la imagen, debemos adaptar una jeringa con una sonda que podamos alimentarlos
directamente en buche. Cuando ellos van creciendo, ellos pueden libar directamente el néctar de la jeringa y así digamos que se vuelve más adecuado el proceso de destete de liberación. Entonces, ¿qué dieta le vamos a dar? Es un néctar que tenga buenos carbohidratos y menos proteína y grasa. Básicamente necesitan una buena fuente de azúcares porque necesitan ese gasto, ellos tienen un gasto metabólico muy elevado y ese gasto metabólico elevado hace que necesitan una alimentación muy seguida con mucho fuente de carbohidratos solubles. No se recomienda utilizar miel, sino hacer una mezcla de solución azucarada o una solución que tenga fructosa sacarosa y mezclar insecto o alguna fuente de aminoácidos como tal, porque normalmente cuando ellos están adultos lo que consumen es néctar de las flores, pero también consumen muchos insectos que así complementan su fuente de requerimientos de proteína. ¿Cuál es la mezcla que se recomienda? Una parte de azúcar por 4 partes de agua y a eso hacer unos requerimientos con algún tipo de fuente de proteína de origen vegetal o proteína de origen animal, como puede ser moscas de la fruta, tenebrio, se pueden mezclar en el néctar o se les puede dar cuando ellos van creciendo para que ellos mismos los busquen y los casen. Entonces la alimentación puede iniciar animales muy pequeños de 0.05 a 0.5 ml. Normalmente arrancan animales pequeños de 5 a 1 ml y animales más grandes los máximos que pueden recibir hasta 2 ml dependiendo de la especie. Se pueden alimentar este es el tipo de nido de ellos que lo hacen con una especie de líquenes. Uno puede adaptarlo y ubicarlos en este tipo de alimentación, en este tipo de elemento y alimentarlos con la jeringa. Ellos tienen ese reflejo de pico abierto muy marcado, entonces cuando son pequeños abren el pico, los alimentan uno con la sonda, pero cuando son más grandecitos lo que hacen es libar o meter la lengüita directamente en la jeringa y ellos mismos regulan la cantidad de alimento que necesitan. Bueno, es muy importante en ellos, muy importante complementar ese néctar. Cuando uno no el néctar no lo complementa con una fuente de proteína de origen animal o alguna fuente de proteína, son animales que mantienen vivo, tienen el nivel de energía, son activos pero pierden mucho peso y no ganan digamos consistencia en sus músculos y les dificulta para volar. Entonces aquí tenemos unas fuentes de alimento para estos colibríes. En este caso tenemos un alimento comercial que se llama Vital H de polvo, ¿cierto? Que contiene estos nutrientes, se complementa con yogur, vitamina A en comprimido, ese digamos que es la mezcla de néctar. Tenemos un segundo tipo de dieta para animales más grandes, entonces en este ya utilizan ese suplemento comercial con azúcar. La idea es que uno puede utilizar uno básico, que puede ser el azúcar, el agua, unos aminoácidos comerciales y con eso digamos que el animal está en buenas condiciones, pero ya se venden o se comercializan alimentos ya comerciales directamente para colibrís y la dieta se debe complementar con tenebrios, suplemento de calcio y fósforo, fuentes de ácidos grasos esenciales, de aminoácidos, una formulación como tal de la dieta. Bueno, entonces en este sentido terminamos esta segunda entrega de neonatología en aves de fauna silvestre. El próximo video vamos a continuar con el tema de citácidos, que es un poco más largo, y el tema de rapaces, para terminar con las especies o grupos especiales. Muchas gracias.